Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Ya estamos de regreso. Hoy, los fenómenos místicos. Tengo el gusto de estar conversando con Luis Eduardo López Padilla y estamos conversando también mientras usted estaba con los anuncios. Seguíamos aquí con el programa y me citaba él una expresión de San Pablo que dice: llevo en mi cuerpo las llagas del Señor. Las llagas del Señor. Sí. Lo que te hace suponer que tal vez tener los estigmas invisibles. Invisibles, sí, como una forma de purificación, mantener el vínculo con nuestro Señor. Acuérdate que Pablo es el mejor, el apóstol que mejor entendió y comprendió la esencia del cristianismo, que se refleja a través de sus cartas. Entonces, no Pedro, aunque Pedro era la cabeza, pero el mejor que no conoció a Jesús fue Pablo. Y Pablo también tiene su encuentro místico, en donde Dios le hace, lo tira del caballo, pero más que tirarlo del caballo, lo hace entrar al mundo del no tiempo. Qué interesante. Ajá. Él está en el tiempo, persiguiendo a los cristianos. Irrumpe Jesucristo en el no tiempo, se queda ciego. Porque el ojo natural no puede percibir el mundo sobrenatural. Y por eso queda ciego. Por eso le cambiaron de tiempo. Es cuando un bebé va en el carro y va dormido plácidamente, y cuando tú paras, el bebé se despierta, porque lo que sucede es que tú le cambiaste el ritmo del movimiento del coche y le pusiste en cero. Pues, mutatis mutandis, como se dice en griego, tomando en cuenta lo que estoy diciendo, a Pablo le pasó algo similar. Entonces tiene ese encuentro con el mundo sobrenatural del no tiempo, se quedó ciego. Queda absorto de los sentidos. De los sentidos naturales completamente. Bueno, hemos visto visiones y locuciones, estigmatizaciones, levitación. Veamos ahora este fenómeno místico que se llama inedia. ¿En qué consiste? La inedia es el ayuno absoluto, es decir, que quien experimenta este fenómeno místico no come absolutamente nada, solamente la Sagrada Eucaristía, como algunos santos que duraron hasta 28 años sin recibir alimento alguno, como Santa Ludvina de Schiedman en el siglo XV y Rosa María Adriani en el siglo XIX. Toda persona requiere ingerir un promedio de 2000 kilocalorías al día para mantenerse saludable y con vida, como lo demuestra la muerte de Terence Joseph McSweeney, el irlandés que, habiendo sido elegido alcalde de Cork por el Sinn Féin en 1920 en plena guerra de independencia irlandesa, fue arrestado por las fuerzas británicas, acusado de sedición y encarcelado en la prisión de Brixton, en Inglaterra. Su muerte, ocurrida en octubre como consecuencia de su huelga de hambre en prisión, situó el conflicto irlandés en primera plana de la actualidad internacional de la época, pues él no logró sobrevivir el hambre más que 74 días. La ciencia ha sido incapaz de explicar las razones físicas por las que una persona puede sobrevivir en la inedia. Inexplicable, como los demás fenómenos místicos. Fíjate que sí, pero te voy a decir algo en honor a la verdad. A ver. A raíz del mensaje mariano, una constante de su pedido es la práctica del ayuno. En Medjugorje la Virgen pide ayuno a pan y agua, 24 horas, en otros lugares menciona solo agua. Sin embargo, conozco no pocas personas como tú, como tu servidor, Gracias. laicos
común y corrientes en el mundo que han llevado a la práctica durante 3, 4, 5, 6, 7 días ayuno, agua. Yo he participado de convivencias o de retiros con un grupo de personas y me incluyo, te lo digo con toda humildad, o sea, no tiene ningún mérito, pero simplemente que cuando habemos varios reunidos en nombre de Jesucristo, estuvimos 7 días de ayuno, agua. No te estoy exagerando. Esto no es un fenómeno místico, no, pero sí es un fenómeno que va hacia ese proceso en la que se derrama una gracia especial y en la que Dios de alguna manera contribuye y ayuda para que personas de este tiempo puedan llevar adelante esta práctica que tendrá un propósito más adelante ante los tiempos que vamos a vivir. Entonces, es el ayuno, la inedia, el no consumir alimento. No estoy hablando de los años, de los grandes santos, pero sí de 3, 4, 5, 7 días. Doy testimonio de haber participado y de conocer varias personas que lo practicaron y lo hicieron. Bueno, yo doy testimonio de ayunos a pan y agua, pero el pan, que bien cae, y el agua, pero esta experiencia de la inedia, que es no comer absolutamente nada, durante 38 años, sí. Luis Eduardo. No, eso es un fenómeno. Ahí tienes el caso del irlandés que hace su huelga de hambre y pues no vivió más allá de un mes. Así es, también estuvo Mahatma Gandhi de ayuno durante un tiempo, los que se ponen ahí fuera del Palacio de Gobierno y hacen su ayuno de 3, 4 días y luego no se entera que por ahí les venden por la noche, les meten su torta de mole verde. De mole verde. Vamos con otro fenómeno místico, la vigilia, muy similar a la inedia, Mire, esto es la vigilia. Se le llama vigilia al fenómeno místico de permanecer despierto permanentemente sin dormir más que si acaso algunas horas a la semana. Existen casos bien documentados de santos que dormían solo algunas horas o que permanecieron siempre despiertos, como la bienaventurada Águeda de la Cruz, que pasó los últimos 8 años de su vida en absoluta vigilia. Una de las torturas que aplicaban los comunistas a sus prisioneros para hacerlos confesar consistía en privarlos del sueño, que es indispensable tanto física como mentalmente para recuperar energía y lucidez de pensamiento. Sin el sueño es imposible, al cabo de unos cuantos días, desempeñar cualquier actividad, así que este fenómeno naturalmente carece de toda explicación científica. Aquí nos preguntaríamos, ¿para qué? ¿A qué le viene bien a la comunidad o a la fe que una persona no duerma? Bueno, mira, en el tema de revelaciones marianas, varias veces nuestro Señor a los instrumentos que ya de alguna manera habían probado su fidelidad, nuestro Señor despertaba en un momento dado de la noche al instrumento, a la vidente, y le decía, hija mía, y la llamaba para que rezara. O sea, le dejaba dormir 2, 3 horas y la despertaba para que se pusiera a rezar, porque en lo que dormía, las almas se condenan. Entonces, es una forma de mantener la vela, de mantener la intimidad con Dios, aún en las horas en que de alguna forma el hombre dedica de manera exagerada al descanso. Es decir, que es una manera también de contrarrestar todo lo que conlleva el pecado de la pereza a través de dormir en exceso, como puede ser el pecado de la gula a través de comer en exceso. Entonces ahí lo contrapones con la inedia y con la vigilia. Entonces, sin embargo, el fenómeno sobrenatural como tal, pues no se puede explicar solamente si no es con la intervención de una gracia extraordinaria de Dios. Ya está aquí Marisa para presentarnos a otro gran santo con experiencias místicas, con fenómenos místicos. Se trata de una mujer. A ver, Marisa, platícanos de ella. Hola queridos y amable público, hoy que estamos tratando el tema de los fenómenos místicos, les presento a la figura de una santa que ha sido proclamada doctora de la Iglesia, a la que el Señor le entregó varias experiencias místicas, entre ellas la estigmatización y la inedia. Con gusto les presento esta hagiografía de Santa Catalina de Siena.
Santa Catalina de Siena, autora de más de casi 400 cartas en las que da consejos para obtener la paz donde había divisiones y peleas, y del libro El Diálogo, en el que reproduce sus conversaciones con Dios. Dejó en estos escritos un gran legado que ha hecho un enorme bien a la humanidad por más de 6 siglos. Fue canonizada por Pío II en 1461, proclamada doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970 y declarada patrona de Europa por Juan Pablo II en 1999. Catalina nació en Siena, Italia, en 1347, la hija menor de 25 hijos de la familia Benincasa. Solo vivió 33 años, en un tiempo durante el que en Italia se vivían discordias que habían mermado el entusiasmo por la fe, y la sede apostólica se había trasladado a Aviñón, en Francia, cayendo en la dependencia de las monarquías francesas. Apenas a los 6 años, Catalina tuvo su primera experiencia mística. Vio a Jesucristo con los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Ellos le pidieron que dedicara su vida entera a amar al Señor y hacerlo conocer y amar por los demás. A los 12 años, tras rechazar el matrimonio que sus padres habían arreglado para ella, intensas experiencias religiosas la movieron a formar parte de la orden seglar de los dominicos a partir de 1362, donde aprendió a leer y escribir. Luego de recibir la experiencia del matrimonio místico con Cristo en 1366, se entregó al cuidado de los enfermos. El 1 de abril de 1375 recibió los estigmas que mantuvo en secreto hasta su muerte. Durante las disputas entre Italia y el Papa Gregorio XI, Catalina acudió a Aviñón para actuar como mediadora, y aunque el retorno del Papa a Roma en 1377 no fue una obra de todo suya, ella sí contribuyó mucho. Se mantuvo firme del lado de Urbano VI y reclamó con energía su reconocimiento. Al año siguiente, a pedido del Santo Padre, ella acudió a Roma para trabajar en varios asuntos que la agotaron hasta su muerte, ocurrida el 29 de abril de 1380. Los últimos años de su vida se había alimentado solo de la Sagrada Eucaristía. Su cuerpo se conserva incorrupto en la iglesia de Santa María sopra Minerva en la ciudad de Roma. Su cabeza, también incorrupta, se encuentra en la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Siena. Catalina de Siena es la santa patrona de Italia, de Roma, de Europa, de las lavanderas y moribundos, y defiende de las epidemias y de los dolores de cabeza. Santa Catalina de Siena, como nos la presentó Marisa, mire, los estigmas. Dormía casi nada, 2 horas. 2 horas diarias, sí. 2 horas diarias. Sí. Comía también Muy poco. solo la Eucaristía, Sí. o muy poco. Sí. Hagamos una pausa. Regresamos con bilocación, hierognosis, palabra que usted que es, hierognosis, discernimiento de espíritu y más de los fenómenos y experiencias místicas. Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José, cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el cardenal Carlos Aguiar Retes.
Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José.